reveló que se reunió con Facundo Manes. Son dos extremos un poco dentro de la coalición. La verdad que yo creo que la política es diálogo, es búsqueda de consenso. Así que hay que hablar con todo el mundo. Lo que no puede ser un diálogo eterno. Hay un momento que hay que cortar y hay que tomar decisiones. Bajarle el martillo. Hablando de eso, tenemos en la mesa, en el extremo derecho, van a ver a dos protagonistas. Por un lado, Gustavo Carabajal. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Todo bien? Y por otro lado tenemos a Marcelo Romero, exfiscal de La Plata. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, José. El conurbano está haciendo noticia por la inseguridad, al igual que Rosario. ¿Cómo se soluciona? Frente a la criminalidad organizada no podemos tener respuestas improvisadas. Y en materia de seguridad estamos improvisando en los últimos 35 años. Se dice que el narcotráfico se puede solucionar en 15 días. Escuchamos a un ministro de Seguridad decir semejante disparate. Durante muchos años los políticos han tomado en broma el consumo masivo de estupefacientes. Me fumo un porrito. El porrito era algo hasta folclórico, rockero. Y sin embargo, hoy escuchamos a una madre hablar de la tragedia, lo que es la tragedia de una familia donde hay un adicto o varios adictos. Se desperdician reuniones multinacionales de presidentes, porque esto es un crimen, el narcotráfico transnacional, organizado, si lo hay, es de manual, es el crimen organizado de manual, para porotear a ver quién es de izquierda, quién es de derecha, quién está en el grupo de San Pablo, quién está en el grupo de Lima, quién es revolucionario, quién es de derecha. Sin embargo, perdemos la oportunidad como naciones de tener políticas comunes, por ejemplo, rioplatenses. Hablando de la hidrovía como Alconada-Amón, podemos hablar tranquilamente con el presidente de Uruguay, con uno de sus ingresos, que es el puerto de Montevideo. Para controlar, decir. Claro, y sin embargo, cada vez que hay una reunión internacional, se están ahí, parecen chicos de barrio, peleándose a ver de quién es la camiseta. El narcotráfico, mientras tanto, festeja, el narcotráfico, mientras tanto, se extiende. No estamos al nivel de México, es verdad, no estamos al nivel de Colombia, es verdad, pero es una criminalidad peligrosísima, maneja muchísimo dinero, dinero para corromper a quien sea, no solamente estructuras, sino funcionarios, particulares, tiene múltiples tentáculos, el sicariato es uno de ellos, pero también está el lavado de dinero, en fin. También somos responsables aquellos que integramos el Poder Judicial, porque era progre en una época el tema del narcotráfico. La única discusión era si había que despenalizar o no el consumo. Es más, muchos analistas creyeron descubrir la pólvora o la ley de gravedad diciendo la solución es despenalizar todas las drogas. Claro, como si los argentinos tuviésemos la bola de cristal, ¿no? Como si fuese sencillo despenalizar. Bueno, ahí hay un punto para darle pie a Caraba. Caraba, hablando de esto y el debate que está de fondo, que está vinculado con el narcotráfico en la Argentina, hoy publicábamos el tema de las cárceles y los celulares, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar? Contanos un poco el detalle. Según estadística que tiene el Ministerio Público de Rosario, el 80% de los ataques a balaceras como el que resultó víctima el suegro de Messi se ordenan desde la cárcel, con celulares. Y también hay algo que es peor todavía. 7 de cada 10 homicidios se ordenan desde un teléfono cuyo autor intelectual está detenido en un penal de Santa Fe o también cárceles federales. No hay una decisión para combatir la corrupción en las cárceles. Los guardias cárceles en Santa Fe, contra lo que piensa uno, que no quiere ir a trabajar a un pabellón donde estén los jefes narcos más importantes porque corre el riesgo de vida, en Santa Fe se peleaban por ir a trabajar a los pabellones y pasa en el federal también. Se pelean, los guardias cárceles por ir a trabajar en los pabellones donde están los narcos más importantes porque saben que recaudan fortunas. Un guardacárcel le cobra a un narco entre 80 y 90 mil pesos por prestarle un celular. Uno. 80, 90 mil pesos. Uno. Y es un precio viejo el que te estoy dando, ¿eh? Es un valor viejo. Ariel Guille Cantero, en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, le pusimos con Germán de los Santos el penal, la cárcel narco, porque ahí estaban los capos narcos más importantes del país, ahora los separaron porque interactuaban entre ellos. Hay un director de pabellón que le cobró $100.000 para bajarle un teléfono de línea a la cárcel de
del jefe de la banda de los monos. Bueno, ahí, Martín, para la política, ¿qué es lo que está pasando en Rosario? Digo, ¿cómo encontró a la política nacional? La encontró absolutamente en offside, hablando de Messi, en un momento en el que estaba pensando absolutamente en otra cosa, sin soluciones, al punto de encontrarnos con, te diría, dos frases que van a ser históricas de esta gestión. El mismo día, los dos Fernández, Aníbal y Alberto, el primero diciendo que el narco ha ganado la batalla y el segundo diciendo, es cierto, algo habrá que hacer, que es lo que dijo el presidente cuando se enteró la balacera sobre el supermercado de los Rocuzzo. Realmente sin soluciones en un problema que está a la vista de todos desde hace años y que no se ha encontrado una solución, no se ha encontrado la posibilidad siquiera de sentarse a una mesa y trazar un plan. Este gobierno no ha tenido nunca un plan para la situación de Rosario, el gobierno nacional, y el gobierno de Santa Fe no ha sabido articular tampoco con el gobierno nacional algún tipo de respuesta. ¿El cómo hacerlo, Willy? Absolutamente. No, pensaba que hay en alguna medida una conexión entre, digamos, la crisis económica y, por supuesto, la crisis de inseguridad, ¿no? Que es, evidentemente, el problema de la falta de autoridad en términos de liderazgo. Es decir, aquí, digamos, vos fijate, nadie presenta un plan para construir cárceles, por ejemplo, es decir, cosas prácticas, ¿no? Todos los candidatos hablan, los dirigentes, el presidente. La realidad es que también pasa en la economía. Es decir, lo que pueda decir el presidente, lo que puedan decir incluso hasta muchos candidatos, la realidad los pasa por encima, ¿entendés? Es decir, no queda claro, por ejemplo, tanto en el oficialismo como en la oposición, bueno, el que gane tanto las internas como eventualmente la elección, ¿va a tener autoridad? ¿Sí? ¿Va a poder hacer la política, le va a llevar el apunte, va a tener liderazgo, va a tener decisión de ejercer? Vos decís levantar el cepo. Yo digo levantar el cepo, construir cárceles, el orden público, el déficit fiscal. Es decir, va a decir, bueno, vamos a bajar el déficit. Willy, ganó en la calle, como vos decís. Claro, es decir, no, ¿Quién maneja la calle? Además, ¿quién te garantiza que lo que pueda decir hoy eventualmente el funcionario o el dirigente político después se pueda hacer? Porque me parece que hay un gran desorden, tanto en materia, obviamente, de seguridad y de administración de esta crisis narco, si querés, como en materia económica, que es que, nada, la realidad te pasó por encima y todo lo que pueda decir Aníbal Fernández, el presidente, el ministro, los candidatos... No le creen. No queda claro, primero no queda claro cuáles son los planes y mucho menos si los van a poder llevar adelante, ¿no? Y aparte el riesgo es que cuando hay una situación económica tan compleja se vincula. No, bueno, por supuesto, desde luego. En el conurbano, digo, porque hablamos, recién Caraba decía, ganaron en la calle en Rosario. En el conurbano, digo, se habla poco, después Caraba, no sé, ¿querés aportar datos antes o le preguntamos a Grindetti? Mirá, en el conurbano hay sectores donde el narco le ganó la calle al Estado. Nosotros estamos acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cruzar a General Paz, Constituyentes, te encontrás con el primer asentamiento, La Rana. Ahí hay chicos de 12, 13 años a los que los narcos los reclutan como sicarios porque son no punibles para la ley. Entonces los usan como tiratiros, gatilleros, hasta que tienen 16 años, cuando empiezan a ser punibles. Después lo descartan. Y no te hablo que te vayas muy lejos, de General Paz y Constituyentes. Haces 40 cuadros para adentro, ahí tenés. Centenario o Barrio Magdalena en Loma de Zamora, Itatí en Quilmes. Vos tenés San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes. Andá a esos lugares a cierta hora, lo único que escuchás, te dicen los vecinos, son tiroteos, se están matando entre ellos. ¿Por qué pasa eso, Grindetti? Porque el problema del conurbano, como lo vivimos del territorio, es el narcomenudeo. Y eso está metido en los barrios más populares. Ahora,
En la oportunidad que Patricia era secretaria de Seguridad, ministra de Seguridad Nacional y Cristian Ritondo estaba en la provincia, se trabajaba muy bien en una mesa de análisis del mapa del delito, trabajábamos coordinadamente. En Lanús tuvimos la suerte de tener fiscales que realmente nos acompañaban y logramos voltear 75 búnker de venta minorista. Yo creo que pasa por un tema de decisión política de ir adelante con el tema y de coordinación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales. Desde el municipio, que la policía no depende de nosotros hemos presentado un proyecto para que el policía, el vigilante de la esquina dependa del intendente, porque nos parece que al tener un mejor conocimiento del territorio eso va a ser más efectivo. Desde el municipio nosotros ya pusimos 1000 cámaras de última generación, tenemos el doble de móviles en el municipio. Digo, la matriz de la provincia, ¿se soluciona con mayor control? ¿Se soluciona...? Para mí se soluciona, primero con decisión de ir a solucionarlo, primera cuestión. Segundo, con una coordinación entre las fuerzas provinciales, con una participación activa del municipio y, si es posible, con mando directo sobre la policía, la policía local. Pero fundamentalmente tenemos que ir a buscar el problema. Lo que comentaba Willy, lo que estamos comentando, yo lo resumiría con un alejamiento de la política de la gente. Es decir, nosotros en Lanús tenemos una palabra que usamos mucho, que es cercanía. Queremos estar cerca de la gente, queremos escuchar a la gente y queremos resolver los problemas de la gente. Si no, no tiene sentido estar en política. Y yo lo que veo es que en general hay un alejamiento de la política, de los problemas cotidianos. Hoy el vecino está preocupado por la inflación y está preocupado por la inseguridad y además, en el largo plazo, como efecto de largo plazo, por la educación, que realmente nunca hablamos porque la coyuntura nos pasa por encima, pero el problema que genera la educación, la mala educación que hay en la provincia de Buenos Aires, está condenando al país de acá a 20, 30 años. A ver, ahí Marcelo, te pongo un punto a lo que dice Grindetti. Cuando investigaste como ex fiscal y cuando ves desde la justicia, ¿cuánto se incrementó el problema en la provincia? Sigue sumando, aumentando e incrementándose desde siempre. O sea, el delito ha aumentado en general, en número, se ha incrementado la violencia en todas las formas de comisión criminal y en todo delito violento está presente el consumo masivo de estupefacientes. O sea, la droga está, como bien dice el intendente, a la vuelta de la esquina, en todos los barrios y en todos los niveles sociales, porque tenemos el Paco, que es el más barato, hasta las drogas de diseño en las fiestas electrónicas, que salen carísimos. Coincido con el señor intendente, creo que tiene que haber una coordinación entre las fuerzas, es imposible no hacerlo frente al delito organizado. Tiene que haber inteligencia criminal, no chusmerío de peluquería. Repito, no chusmerío de peluquería, que es lo que han transformado la inteligencia criminal en la República Argentina. Y fundamentalmente, se lo digo al político que está presente en la mesa, tiene que haber sigilo, tiene que haber reserva. No se puede hacer marketing político con la seguridad frente al narcotráfico. Porque el narcotraficante mira la televisión y está escuchando lo que anuncian los dirigentes, qué hacer para enervar su ilícito accionar. Bueno, a mí me parece interesante, busquemos el audio de Sergio Berni cuando habla de Bukele, porque hubo una simplificación durante todos estos días respecto de qué se puede implementar o qué no se puede implementar sin poner en contexto. Y me parece interesante, Martín, que nos cuentes un poco qué significa esto cuando un funcionario, como es el ministro de Seguridad de la provincia, dice, bueno, tenemos que hacer lo que hizo Bukele. Me encanta, dijo algo así. Sí, ¿por qué es tan riesgoso hablar de eso? Bueno, básicamente porque Bukele no es solamente un presidente que está metiendo presos a los criminales. Después vemos además cuántos criminales y con qué reglas los está metiendo preso y con qué certeza está haciendo su operativo de limpieza de las maras, ¿no? Las bandas criminales de El Salvador, sino también es un presidente que echó a todos los miembros de la Corte Suprema y puso amigos. Es un presidente que entró con el ejército al Congreso Nacional del país para intentar cerrarlos, intentar limitar a la oposición, que ha cerrado medios de comunicación, que ha encarcelado periodistas. Entonces, el riesgo de enamorarnos de la foto de todos esos presos que circuló tanto hace una semana, de esos pandilleros presos que los están trasladando a una cárcel especial que están construyendo en las afueras de San Salvador, es no ver que detrás de eso hay un dictador. Sí, tenés que ver el todo. Mirá cómo lo decía Sergio Berni. Esta es la declaración respecto de lo que tendría que hacer la Argentina según su punto de vista. Usted me conoce y sabe cómo pienso, y entenderá que lo que hizo Bukele en Salvador es música para mis oídos, y hasta le podría decir
a manera irónica, que copió lo que yo tengo pensado en mi cabeza desde hace muchos años. No tengo ninguna duda que ese es el camino en materia penal, en materia punitiva. Esto también es interesante, Martín. El tema de cuando vos decís, bueno, tenemos que implementar localmente una cuestión que es una simplificación que convive como Kicillof con su punto de vista kirchnerista con una extrema... No, es absolutamente bizarro encontrarse posiciones tan extremas conviviendo en el mismo gobierno, ¿no? Porque ningún dirigente kirchnerista que se precie de tal, Kicillof lo es y es un modelo casi de un dirigente kirchnerista, podría tolerar los excesos respecto en materia de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Bukele en El Salvador. Por eso digo, es muy llamativo encontrarse un funcionario de la confianza, además, durante muchos años de Cristina Kirchner, como fue Sergio Berni, y que tiene semejante lugar. Y volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Cuánta autoridad tiene Berni en la mesa, entendés? Que a quién le hable, cómo hable. Y yo creo que en materia económica es lo mismo, es decir, en alguna medida el mercado mira al Estado. Bueno, si el Estado tiene autoridad y es creíble y te dice, mirá, vamos a bajar el déficit y vamos... Bueno, el mercado se va a acomodar a eso. Y esto me parece que es lo mismo, es decir, si el delito ve que acá cualquiera dice cualquier cosa y nadie hace nada, y bueno, siguen avanzando, porque finalmente hablan por tele. Pero después no hacen nada. Willy, vos acabas de editar un libro que se llama Somos Nosotros. Somos Nosotros, sí, que es un libro de mucha calidad, donde recorres algunas cuestiones de la historia reciente de la política y de la economía, principalmente argentina. Y hoy se habla mucho de quién quiere ser el Herman González del gobierno que viene. Claro. O porque nadie quiere ser lo que vos tocás, el origen así de la convertibilidad y demás. ¿Quién puede ser el próximo Herman?